Como ya lo había manifestado en un momento dado, nosotros estamos programando del lado del servidor. O sea, ya no estamos pensando del lado del front-end, ya no estamos pensando en HTML5, CSS3, no estamos pensando en Bootstrap, no estamos pensando en esas características, aunque sí las vamos a tocar, pero como un elemento secundario. Así que este es el tema que vamos a desarrollar el día de ahora, que es un servlet. Para empezar, hablemos de los JSP. Quizás alguien no se atrevió a hacer la pregunta, pero creería yo que alguien se le ha pasado por la mente por qué el profesor borró en la ocasión anterior el archivo HTML que estaba en el proyecto de NetBeans. Si lo podíamos haber utilizado y haber hecho muchas cosas. Sí, podríamos haber hecho muchas cosas con los archivos HTML, pero sin embargo, cuando vamos a trabajar con aplicaciones Java orientadas a la web, lo más conveniente es utilizar la extensión o el formato que él nos define, que son los archivos JSP, que son los Java Server Page, o sea, las páginas de Java del lado del servidor. En este sentido, nos vamos a enfocar siempre utilizando el lenguaje HTML, pero hacerlo de una manera quizás un poquito más atractiva. Y aquí creo que voy a tocar algunos elementos que vamos a ver más adelante, pero esta base que veremos ahora nos va a dejar así con ciertas ideas. Entonces, si vemos en este sentido, vamos a ver que el usuario cuando hace una visita a lo que es a una página web, él hace uso del HTTP, es decir, hace uso del camino para poder llegar a una web. Pero por lo general, cuando hablamos de aplicaciones web, como el caso de JSP, nos vamos a encontrar que estas se encuentran divididas en tres, digamos, características, en tres capas, que es lo que nos permite prácticamente separar la funcionalidad de cada una de ellas y también aplicar el concepto de seguridad en cuanto al desarrollo de las aplicaciones. Cuando hablamos de la capa web, es lo primero que logra ver el usuario de la página web o el cibernauta o como ustedes quieran llamarle, y cuando él da un clic y que tiene que ver con un botón, él está realizando ciertas peticiones y las está haciendo a través del HTTP, peticiones que son ejecutadas a nivel del servidor. Entonces, cuando el usuario interactúa con la vista o con el archivo JSP, él lo que está haciendo es enviando solicitudes a codificaciones meramente Java que se están ejecutando en un servidor que puede ser Apache Tomcat o un servidor que puede ser Glassfish. En este sentido, estamos hablando de los servlets. Los servlets son precisamente los controladores dentro de la programación de Java. Y luego, para que Java pueda trabajar a un nivel quizás más profundo, es decir, cuando ya empezamos a conectarnos con bases de datos, utilizamos los Java Beans, que es el concepto del modelo. Prácticamente los Java Beans son clases de Java que tienen más que todo la característica de asimilar campos o atributos o propiedades o métodos que están fijados con los campos o llamémosle así los registros campos de una base de datos y de una tabla en especial. Entonces, esa es la forma de cómo trabaja Java utilizando los servlets. Ahora, en sí, ¿qué es un servlet? Codificación entre Java con HTML, una mezcla, sí. Pero en esencia, el servlet es simplemente una clase de Java. Y lo que hace es extender prácticamente la capacidad de las aplicaciones que están basadas en el modelo cliente-servidor. Y cuando hablamos del modelo cliente-servidor, estamos hablando de que hay dos tipos de programación.
la programación del lado del servidor y la programación del lado del cliente. Tal vez no lo han visto de esa manera, pero cuando hablamos de la programación del lado del cliente es cuando hablamos de HTML5, pero involucramos características de JavaScript. Cuando nosotros agregamos, qué sé yo, algún documento, algún proceso que solamente va a ser funcional dentro de lo que sería el equipo del usuario, pero es un código que ya está insertado también como dentro de la parte funcional de la aplicación del lado del servidor. Pero cuando hablamos de la programación del lado del servidor, estamos hablando de ejecuciones de procesos que se realizan a través de server, a través de controladores. Pero ¿cómo podemos entender más esto? Bueno, para esto nosotros tenemos que tener muy claro lo siguiente. Primero, que dentro del mundo de la programación, el concepto que más se utiliza es el modelo vista controlador, simplificado por la palabra MVC. Entonces, los servlets están enfocados prácticamente en controlar todas aquellas peticiones que son recibidas por parte del usuario. Es decir, si yo mando un nombre, entonces yo espero recibir ese mismo nombre. Si yo envío dos números, espero recibir una operación, ya sea una suma, una multiplicación, una división, una resta, qué sé yo, lo que sea. Mientras que los archivos JSP están pensados más específicamente para lo que es el despliegue de la información, el despliegue de los resultados que nos envían los servlets. También, en algunos casos, cuando se requiere de que el programador sea más habilidoso, es decir, que se necesita que desarrolle la aplicación lo más pronto posible, por supuesto, no podemos escribir 200 instrucciones por segundo. No podemos hacerla, pero podemos tener la certeza de que podemos tener la ayuda necesaria de algunos elementos que se llaman frameworks, que son como carcasas o elementos ya prefabricados y que nos ayudan a minimizar el trabajo. Para el caso particular, los servlets, aunque tal vez no lo parezca, son una especie, por decirlo así, de framework, porque ellos ya nos muestran un código prefabricado, en el cual nosotros solo venimos y añadimos aquellas características que nos interesa que vayan. Así podemos hablar también que existen otros frameworks como el Struts, como el Java Server Faces o JSF o el Spring MVC, y podríamos hablar de otros, pero comúnmente estos son los que se conocen en el medio, llamémosle así, de la programación del lado del servidor, pero utilizando Java. Entonces, ¿cómo es la arquitectura MVC con JSP y con los servlets? Bueno, primeramente tenemos dos áreas muy importantes, las cuales ya les había manifestado. La número uno que tenemos es la del lado del cliente. El cliente por lo general tiene la relación con el usuario, es decir, las páginas web, los formularios, qué sé yo, los botones, todos los elementos que tienen que interactuar los usuarios, ellos lo están viendo de una forma visual, gráfica, atractiva, qué sé yo. Ellos pueden estar llenando un formulario donde se estén registrando para un evento, una capacitación o para llenar una base de datos, qué sé yo. Pero ellos están llenando un formulario y hay un método que utilizan. Si ustedes se recuerdan, en HTML hay dos formas en las que usted puede trabajar el formulario: el formato POST y el formato GET. El formato POST es cuando usted va a enviar los datos hacia otra ubicación, hacia otra página. Y el método GET, que por lo general se utiliza para obtener información de otros elementos. Pero en este caso en particular, los formularios se utilizan comúnmente con el método POST, lo que significa que si el usuario, utilizando la interfaz del cliente, hace un envío a través del método POST, esto viene a parar al controlador, que en este caso ya está dentro de la programación del lado del servidor, y entonces él está solicitando ciertas características que puede hacer que éste tenga la necesidad de hacer uso del modelo, es decir, de otras clases de Java Beans, que tengan acceso a las bases de datos
y estos, una vez que hayan sido accedidos, le retornan la información que ha solicitado los servlets. Pero en el caso de que el servlet no tenga la necesidad de conectarse o ligarse a una base de datos, entonces lo que hace es prácticamente dirigirse a la vista, porque él realiza un proceso interno, una operación matemática o una operación de concatenación o lo que nosotros le estemos solicitando. Él simplemente lo hace sin necesidad de consultar base de datos y lo que hace es enviar una vista. Y este mismo es la página del resultado, lo cual puede ser un formato de salida siempre en HTML o en un formato PDF o en otro formato que sea permitido por Java. Entonces, este es digamos, la arquitectura MVC y es cómo se trabaja en Java. Primeramente, cuando nosotros vamos a utilizar un servlet, lo que hacemos es procesar y validar los parámetros. Y eso lo hacemos gracias al auxilio de las instrucciones como request get parameter y traemos el nombre del parámetro. Quiere decir de que para que yo pueda utilizar, digamos, el formulario que está en JSP y quiero procesar esos valores, yo tengo que asignarle un nombre exacto y ese nombre exacto es el que va a ir acá donde dice el nombre del parámetro. El request get parameter nada más lo que hace es extraer el valor del formulario, es decir, de la otra página web o del otro objeto que existe en nuestro proyecto. Luego tenemos la lógica, que en este caso es donde nosotros realizamos el proceso por el cual vamos a hacer funcionar este servlet. En este caso, lo que se está tratando de hacer es como calcular el área de un rectángulo y para ello, pues lo que se hace es crear una clase que pueda llamarse rectángulo y creamos o instanciamos un objeto llamado rec, de tal manera que esto nos permita también generar como cierto nivel de confianza y seguridad de nuestra base de datos, si es que la necesitáramos. Luego, compartimos lo que es el objeto. En este caso, utilizamos un request set attribute. Esto es para asignar al objeto lo que nosotros tenemos en el modelo, en este caso llamado rectángulo bin. Y luego, una vez que se ha hecho todo ese proceso, lo redireccionamos como una salida hacia lo que serían nuestros archivos JSP, lo cual lo hacemos a través de lo que es el request dispatcher o dispatcher igual a request get request dispatcher resultado.jsp. Significa que todo lo que se ha procesado, todo lo que se ha venido realizando, se envía a una página HTML, si lo queremos ver desde esa forma, bajo el nombre de resultado.jsp. El ejercicio o el ejemplo que vamos a tratar de hacer, y creo que nos va a dar el tiempo suficiente, es el caso que ponemos acá. Número 1, que vamos a desplegar un juego de variables. Para esto, la variable va a tener que mandar un saludo desde el servlet y va a tener que hacer un pequeño cálculo de lo que será el rectángulo. Es decir, tenemos que saber cuánto es su base y cuánto es su altura y también saber cuánto es el área de este rectángulo. Obviamente va a haber un regreso hacia el menú inicio, pero si logran ver en esta pantalla, nos vamos a dar cuenta que quien está realizando el proceso de desplegado es un servlet controlador. Entonces, aquí mucho ojo, no es un JSP, sino más bien es un servlet el que está funcionando también como una especie de salida, como que fuera una página web. Entonces, vamos a crear nuestra aplicación. Ya sabemos que para poder crear aplicaciones en NetBeans, tenemos que elegir la categoría de Java Web y luego en proyectos tiene que ser Web Application. Le damos siguiente. Aquí vamos a poner un nombre genérico. Yo le voy a llamar App Rectángulo. Usted puede ponerle el caso, qué sé yo, tutorial 12 o ejercicio 20, lo que usted quiera hacer, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que hagamos el proyecto. Le damos siguiente. En mi caso yo tengo el Apache Tomcat y dejo seleccionado Java EE 7 Web
y todo lo demás se mantiene idéntico. No hacemos ningún cambio. Damos siguiente y en lo que viene a continuación vamos a omitir esta característica. Estos son los frameworks que yo estaba mencionando en un principio, que cuando es necesario hacer una aplicación rápida, entonces nos vamos a auxiliar de estos elementos. Pero en el caso particular de esta ocasión, no lo vamos a necesitar, por lo que simplemente vamos a dar clic en terminar. Bien, ya habíamos creado el proyecto y tenemos web page y vamos a eliminar lo que es prácticamente el index. Si usted quiere o lo deja, no hay ningún problema, pero para no confundirse, mejor elimínelo. En web page le damos nuevo y luego buscamos JSP. Aquí la idea es ponerle index, nada más, index. No es necesario ponerle .jsp, como estamos acostumbrados en HTML, solamente index. Él automáticamente le va a poner la extensión y le damos terminar. Aquí nos va a aparecer la característica del archivo normal, de un archivo JSP, y aquí podemos cambiarle en title o title, como usted quiera pronunciarlo. Puede colocarle un título como rectángulo, por ejemplo, y vamos a dejar pendiente el Hello World. Ok, entonces acá en web page JSP. Ahí lo tenemos, el estándar. No hacemos nada más que solamente terminar. Entonces tenemos dos archivos JSP que ya están prácticamente construidos. Nosotros podemos darle nuestro toque personal. Entonces, rectángulo, ahí usted puede colocárselo como usted desee. La recomendación, guarde todo, no vaya a ser que caiga una tormenta y nos deje pues ahí sin el problema. Voy a crear aquí en Source Package, no tengo nada creado, voy a buscar Java Package y lo que voy a hacer es escribir controlador. El nombre no tiene ningún problema, puede llamarlo controller, controlling, control, como usted quiera, pero para que no nos vayamos perdiendo de la arquitectura, podemos dejarle el nombre en español controlador. Para este caso, yo me voy a arriesgar a hacerlo, ojo, nuevo, y voy a buscar la opción servlet, que repito, es una clase, pero yo lo voy a hacer con servlet, y aquí hay una nomenclatura. Entonces yo voy a poner aquí controlador servlet. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque posiblemente se van a encontrar con programas que están ya construidos y les van a pedir a ustedes que traten de identificar los controladores. Lo normal es que diga controller, pero por lo general cuando se programa en Java se deja por defecto la palabra servlet. Así que entonces lo dejamos como controlador de servlet, le damos siguiente. Aquí, por ejemplo, yo voy a marcar la casilla de Add Information to the Deployment Descriptor. En este caso, web.xml. Este archivo se me va a crear en una de estas dos carpetas. Así que solamente le doy clic ahí y luego terminar. Entonces ya tengo la clase. Bien, entonces ahora vamos a construir un nuevo paquete y este paquete se va a llamar modelo. Y simplemente le doy terminar. Se me ha generado otro paquete aparte del controlador y aquí voy a crear un nuevo elemento en el modelo que será un Java Class. Y aquí es donde se va a cumplir lo que estaban preguntando. En este caso no dice a dónde o dar clic siguiente, solamente me dice terminar. Entonces acá es donde voy a escribir rectángulo. Y simplemente le doy terminar, no dice siguiente, miren, está desactivado. Entonces, terminar y se me agrega rectángulo en lo que es en el área del modelo. Bien, vamos a ver. Al servlet controlador. Yo le voy a poner de variables. La idea es que vaya un ejemplo.
Voy a cambiar aquí mi navegador, lo voy a dejar a Microsoft Edge. Como ya les mencioné, a mí me funciona. Ok, ahí se está compilando con Apache Tomcat. Con el Glassfish creo que es un poquito más rápido, porque como es nativo o es propio de NetBeans, y bueno, NetBeans lo está desarrollando Apache, obviamente, pues creo que es más rápido. Aquí está, esto es lo único que va a aparecer, mira. Y esto, al darle clic, lo que tiene que hacer es enviarme a lo que es al servlet controlador o al controlador servlet, que en este caso aquí lo está haciendo. Pero como no hay nada escrito, entonces me está mandando este mensaje. Entonces ahora nos vamos al archivo que se llama variable desplegar variables.jsp. Este es un poquito más largo, por lo cual voy a dejarles a ustedes que lo escriban tal como está aquí. Y este es el controlador. En este caso es una clase normal. Inclusive, si ustedes lo desean, esta es la clase que logramos ver. Primero debe de aparecerles el package controller. Estoy hablando del controlador server. Aquí está, miren, este es el modelo. Voy a poner acá. Si ustedes ven, el código es muy largo. Voy a hacer esto y creo que ustedes ya lo saben hacer, pero lo voy a hacer de nuevo. Y aquí le damos clic derecho en cualquiera de las dos variables que hemos definido y vamos a insertar código. Y luego buscamos aquí getter y setter. Esto lo tuvieron que haber visto en programación orientada a objetos. Le damos doble clic o un clic y nos habilita esta ventana en la cual marcamos la casilla principal para que se nos marque los dos campos o los dos atributos, de tal manera que nos genere el get y el setter de cada uno de ellos. Al darle clic en generar, se nos ha generado el get altura, el set altura, el get base, y el set base. Si regreso al código, si ustedes observan, prácticamente el único cambio que hay es en esta parte, ya que aquí es el método que se encarga de realizar el proceso de extraer los parámetros o los valores, y aquí lo único que hace es definir, ojo, su igualdad. Es decir, base va a ser igual a esta base y aquí altura va a ser igual a esta altura. Ojo, esto que está entre las llaves son variables o parámetros que van a recibir los valores desde otra parte. En este caso, del servlet lo van a recibir y ya hemos definido dos atributos, base, altura, y por eso ponemos que base, que va a venir de otra parte, va a ser asignado a la base que está declarada en el modelo. Por aquí vamos a ver, aunque no definimos área, pero aquí construimos algo público. Ojo, public in get area. Y esto va a ser igual a un return. Significa que vamos a retornar un valor y esto va a ser this base, this base por this altura. Entonces voy a regresar a lo que sería al servlet. Entonces, cuando tenemos creado el rectángulo dentro del modelo, lo importamos como tal. Posiblemente cuando empecemos a escribir algunos comandos desde acá, no nos va a aparecer porque realmente no está definido. Así que ojo con lo que se escribe aquí. Capture pantalla de esto. Si ya lo hicieron, perfecto. Ahora capturen pantalla de esto. Que si siguieron lo que yo acabo de explicar, su problema va a ser escribir este trozo de código más este otro codiguito que está aquí abajo. Lo demás se genera gracias a insertar código. Si te ha gustado mi vídeo, te invito a que te suscribas y recibas nuevas producciones. Hasta pronto.